Bien, muy buenos días para la persona asistente a esta audiencia de hoy 10 de septiembre de 2018, señalada para las 11 de la mañana por auto del 3 de septiembre de este mismo año, para darle aplicación al artículo 85A del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, dentro del proceso ordinario laboral de Bertilda León Pinto, contra, bueno, no solo María Bertilda León Pinto, que es la demandante en representación de su hijo Natanael Ochoa León, Diana Yulisa, Adriana Lisset, Lady Dayan, Edwin Ferley, Yuri Alexandra, Viviana Paola Ochoa León, todos en calidad respectivamente de madre y hermanos de Marelvi Joana Ochoa León, que en paz descanse. Este proceso se adelanta contra Constructores Omega Limitada. Correcto, señor juez. Omega F, Construcciones Omega F Limitada. ¿Es constructores o construcciones? Construcciones, Construcciones Omega F Limitada. Sí, perfecto. Este proceso se adelanta aquí en el juzgado segundo civil del circuito de Fusagasugá, donde no hay juzgado laboral. Entonces nos corresponde a nosotros, por disposición legal, atender los asuntos laborales. Está presente el señor apoderado de la parte actora. Por favor, su nombre y sus documentos de identidad. Eso está perdido. Gracias, señor juez. Muy buenos días. Respetuoso saludo a su señoría, a su auxiliar y los demás asistentes a esta audiencia. Adel Fabián Roales Alvear, identificado con cédula 19278980 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 96541 del Consejo Superior. Actúo en calidad de la parte actora. Para efectos de notificación la recibo en la oficina ubicada en la calle 19, número 3A37, oficina 2202 del edificio Procoil Torre B de la ciudad de Bogotá, para efectos de notificación electrónica en mi correo adel.ruales@yahoo.es y teléfono de contacto el 312-249-4380. Muchas gracias, señor juez. Bien, entonces, esta audiencia inicia fundamentalmente con la petición y presentación de las pruebas acerca de la situación que usted alega que tiene o está teniendo la parte demandada. Entonces, por favor, díganos. Muy bien, señor juez. Pues en primer lugar, sea lo primero resaltar que esta es la oportunidad procesal para solicitar que se dicte la medida cautelar en virtud de que esta defensa tenemos suficientes pruebas para determinar que los actos que viene desplegando la parte demandada son contundentes para efectos de llegar a una insolventación para no responder prácticamente por el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que estamos en presencia de un proceso de carácter declarativo cuyo propósito es provocar una indemnización por los daños causados con motivo del accidente de trabajo ocasionado por la muerte de mi clienta, y que va dirigida contra la empresa constructora
F Omega Limitada, cuyo objeto social muy seguramente se entenderá agotado con el proyecto arquitectónico que ya se encuentra materializado y que está en proceso de enajenación, señor juez. Si nos remitimos a la fecha y ocurrencia de los hechos, el 29 de marzo del año que avanza, cuando ocurren los hechos desafortunados donde pierde la vida esta niña, la construcción prácticamente estaba en obra negra total, ¿sí? Y hoy en día el avance es vertiginoso, ya prácticamente está terminado y ya está lista la licencia de construcción y solamente están esperando ese reglamento de propiedad horizontal, señor juez, para efectos de individualizar y legalizar el desenglobe de la venta de cada apartamento. Entonces, en esas condiciones, su señoría, prácticamente de no dictarse una medida cautelar, prácticamente tendremos una sentencia ilusoria y prácticamente que serviría para enmarcarla y se quedaría esto en la impunidad total para resarcir los daños tan graves por la negligencia y irresponsabilidad del señor que haber generado un hecho innecesario de esta magnitud donde perdió la vida esta niña. Entonces, en esas condiciones, señor juez, prácticamente los hechos nos demuestran que en el momento que él obtenga, ya está en trámite prácticamente, ya tenemos conocimiento que se pagó el valor del reglamento. Entonces, simplemente ellos esperan eso para efectos de poder entrar a legalizar la venta de cada uno de ellos. En esas condiciones, prácticamente el señor quedaría insolventado totalmente por cuanto no tenemos conocimiento de otras obras que esté realizando la precitada constructora, a pesar de que en su certificado de existencia y representación legal es claro que es generalizado, pero no tenemos, por las averiguaciones que hemos hecho, no tenemos conocimiento de otras obras de que ellos estén realizando en este momento. Entonces, así las cosas, señor juez, pues lo anterior significa que existe un verdadero motivo para causarse un perjuicio a quienes pretenden que por vía indemnizatoria la condena, y en segundo lugar se tome como necesaria contar con la medida de registro de la demanda para que los efectos de la misma se hagan extensivos a los efectos jurídicos de disposición sobre los procesos aptos que quedan de los apartamentos que quedan por adjudicar y que deben decretarse área inocuo el proceso laboral. Entonces, señor juez, yo con el debido respeto a vuestra señoría y teniendo en cuenta la situación que atraviesa esta familia, que son prácticamente 10 hermanos, y la madre de esta niña, en primer lugar, pues el problema de la aflicción moral, de la pérdida, de la angustia que han vivido, y en un acto inconcebible prácticamente por la irresponsabilidad de un empleador, que la situación que se acabó prácticamente una familia por irresponsabilidad de este señor. Es que con el debido respeto, pues me permito allegarle al despacho la licencia de construcción y el registro fotográfico de que aquí está prácticamente donde funcionaban las oficinas, de donde trabajaba esta niña, no dista más de 50 metros al sitio de la obra, ¿sí? La construcción. Entonces, ver aquí prácticamente ya los apartamentos están casi terminados, ¿sí? Entonces, va retrotrayendo esto, señor juez. Digo inconcebible, ¿por qué? En primer lugar, los hechos suceden en el día de Semana Santa, el 29 del Jueves Santo, que no era un día laborable, pero de este año, el señor obliga a la niña a ir a trabajar, sin ser su función de andar haciendo pagos. Entonces,
Si tenía aquí la oficina a 50 metros, con la inseguridad que reina hoy en día en todo el país, entonces, ¿por qué no llamaba a sus trabajadores aquí a la oficina y les paga personalmente o obliga a bancarizarlos? Pero entonces lleva a la señora, la esposa de él, el señor y la niña, que van a pagar la plata aquí a la construcción. Entonces, desafortunadamente los delincuentes ya tenían información de la operación y simplemente lo que hacen es esperarlos, y en el forcejeo por quitarle el bolso, quien llevaba la plata era la esposa del señor, y van sin ninguna precaución, solamente los tres, y ahí es donde uno de los vigilantes reacciona y el ladrón viene y mata a la niña. ¿Sí? Entonces, pues, señor juez, ante esta situación, me permito aportar en 3 folios la licencia y el registro fotográfico, señor juez. ¿El edificio es este que se ve aquí? Sí, señor. Esa es la Aquí, parte. aquí. Sí, señor. Esa es la primera. Digamos, las oficinas están en la casa de la esquina y el edificio está así. Prácticamente más, a 50 metros. Más o menos juez. 50, sí, un poco 50 menos de 50 metros o 50 sí. metros. Por, sí, señor. Entonces, ese está ubicado es en la carrera 17 con calle Octava. ¿Sí? Entonces, la muerte de la niña ocurre sobre la carrera 17, la carrera octava con la calle 17. Calle 17. Bueno, entonces estos 3 folios se reciben y se incorporan a la actuación y a esta audiencia como pruebas y la información que usted ha suministrado, de la cual usted ha hecho relato, como apoderado de la parte actora e interesada en la aplicación del artículo 85A, efectivamente hacen nacer en este juzgador la consideración de que el demandado puede encontrarse en serias dificultades para darle cumplimiento a cualquier sentencia adversa que se llegue a producir, que se llegara a producir dentro de esta actuación. Es decir, existe, con lo planteado por usted y con estas pruebas documentales por usted arrimadas como apoderado, suficiente ilustración para hacer surgir ese temor, ese riesgo grande en que se puede encontrar la parte demandante para hacer efectiva una sentencia favorable a sus intereses. Por lo tanto, se fija caución a la parte demandada en el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar. 50%. Usted estima la cuantía en 1.109.181.700 pesos. Entonces la cuantía debe estar rondando, debe ser exactamente de 560 millones de pesos.
¿sí?, para garantizar en la mayor medida posible las resultas de esta actuación, y sobre todo en el caso de ser favorable a la parte demandante y adversa a la parte demandada. Entonces, esa caución debe ser prestada en el término de 5 días, y si no se hace así por el señalado para que la preste, el demandado, la parte demandada, no será oído hasta tanto cumpla con esta orden, ¿sí?, de prestar caución. No será oído en el proceso. Queda así cumplido el objeto de esta diligencia y vamos a firmar el acta de asistencia y de síntesis de lo que hemos hecho, dejando obviamente expresa constancia de que no vino nadie en representación de la parte demandada a la audiencia. Así es que queda cumplido el objeto de la audiencia, ¿correcto? Señor juez, con el debido respeto, Sí, señor. permítame manifestarle mi sincero agradecimiento No, señor. por haber entendido de su parte este clamor que vertimos en esta audiencia, y para que le demos el impulso procesal que hasta el momento se le ha venido dando, porque esto ya es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, entre más prioridad tengamos nosotros, pues mayor garantía tendremos, señor juez. Muchísimas gracias, le agradezco muy gentil. El mayor de los gustos y mucha suerte. Muchísimas gracias, señor juez. En sus actividades. Muy amable. De manera que esperamos para firmar el acta.